Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una receta muy simple y sencilla. Sí tiene algunos ingredientes distintos o no tan convencionales, porque yo voy a hacer hoy una receta sin TAC. Pero esta misma receta se puede obviar estos ingredientes, lo vamos a dejar todo en las descripciones, y se la puede hacer con harina integral solamente, y ahí no hace falta utilizar esto. Los ingredientes los vamos a dejar en la descripción, igual yo los voy a ir contando lo que voy a ir agregando a esta preparación. Vamos a hacer una torta matera que lleva pocos ingredientes, es muy sencilla y literalmente en menos de 40 minutos la vamos a tener lista para esperar que se enfríe y disfrutarla con un rico mate. Bueno, vamos a empezar con nuestra torta matera. Lo primero que hacemos es agregar los ingredientes húmedos. Vamos a poner 2 huevos en un bowl. Vamos a agregarle un toquecito de esencia de vainilla o ralladura de algún cítrico que más gusten. Vamos a incorporar 150 gramos de azúcar a estos huevos y vamos a mezclar con nuestro batidor de mano. Los incorporamos y vamos a añadir 150 mililitros de leche. Los incorporamos un poquito para que el azúcar comience a diluirse y añadimos 70 mililitros de aceite. Yo estoy utilizando aceite de girasol, puede ser aceite de coco o aceite de oliva. Los mezclamos y ahora pasaremos a los ingredientes secos. En mi caso voy a utilizar una harina sin TAC, que la hago una premezcla casera, que vamos a dejar los ingredientes y cómo está hecha en la descripción, pero también se podría utilizar una harina de trigo integral. Bueno, entonces a nuestra premezcla de harina, yo lo que le voy a agregar es una cucharada de polvo de hornear, una cucharada sopera bastante colmada. Hay que ser generosos con el polvo de hornear siempre. Y como yo utilizo una premezcla sin TAC, también le voy a agregar una cucharadita de goma sántica y media cucharadita de psyllium molido. Estos son los ingredientes que, como ya he dicho antes, podríamos obviarlos si lo hacemos con una harina blanca o una harina de trigo integral. Pero al ser una premezcla sin TAC, libre de gluten, lo necesita sí o sí para poder generar una buena corteza, una buena miga. Pero antes de continuar vamos a precalentar el horno. Vamos a encenderlo y vamos a ponerlo en 180 grados. Vamos a incorporar entonces toda esta mezcla de ingredientes secos en los ingredientes húmedos y lo mezclamos hasta poder integrar todos estos ingredientes. En caso de ser necesario, yo siempre voy a recomendar añadir un poco más de leche o un poco más de agua para que la mezcla quede uniforme, que quede una mezcla lo más líquida posible. Eso va a resultar en una miga más suave. Cuanto más dura es nuestra masa, más seco, más durito va a salir nuestra preparación. Así que, como ven acá en mi caso, es una mezcla homogénea, pero líquida prácticamente. En un molde de 20 centímetros de diámetro, a mí me gusta este, que tiene sus añitos ya, pero me acompaña siempre. Vamos a colocar una parte de la preparación, más o menos la mitad. Y ahí le voy a añadir esto, unos pedacitos muy pequeños de membrillo. Así va a tener un relleno interesante. Y después lo voy a poner arriba al membrillo. Y ahora sí, terminamos de colocar nuestra preparación. Ahora vamos a pasar a la decoración. Le voy a poner unos trocitos de membrillo.
bastante al medio porque si no a veces se quieren desbordar. Y lo voy a poner un poquito de azúcar por arriba, eso le da una corteza crocante y muy rica. Y está lista para llevar a nuestro horno. Vamos a sacar nuestra torta matera del horno y esto tiene una pinta que no se la imaginan, se ve deliciosa. Así que bueno, ahora hora de la verdad, hora de cortar la tortita y ver cómo ha quedado por dentro. Bueno, y acá está la ayudante, lista para decir si esto salió rico o no salió rico. ¿Vos qué decís, bebé? ¿Se va a dejar comer? Esta fue nuestra primera receta y primera receta sin gluten hecha en este canal, así que nos ayudarías un montón si te gusta este video, si te gustó compartilo con alguien que sepas que se tiene que cuidar del gluten porque es una receta sumamente sencilla y también nos súper ayuda si te suscribís al canal. Esta es la primera de muchas otras recetas que vamos a hacer y la idea es siempre hacer cosas sencillas y desde la verdad para que nos salgan súper deliciosas, sin mentiras. Y bueno, ahí enseguida viene mi ayudante a despedirse. ¿Ayudante? ¿Dónde está mi ayudante? Les cuento un secreto, salió riquísima, ya la hemos probado, ¿no? Pero, detalle, me olvidé y lleva una cucharada de vinagre de manzana. Está riquísima igual, sin eso, después que lo puse al horno me di cuenta. Pero ¿qué hace el vinagre de manzana? Hace que el polvo de hornear se active mucho más y entonces crezca mucho más la torta. Así que si la haces, no te olvides del vinagre de manzana como yo.